Bienvenido a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy continuaremos con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 2, Táctica, capítulo 12, el sacrificio para aislar al rey. Sobre el tema que nos ocupa ahora, vimos anteriormente una serie de ejemplos de posiciones en las que se explota la mala situación del rey. Observamos de qué manera brinda recursos un rey colocado en la banda del tablero cuando no está rodeado de las debidas seguridades. El rey necesita hallarse a cubierto y no requiere gran movilidad cuando está sostenido por muchas piezas, pero cuando el ataque se realiza y comienza a presionar al rey, es necesario dar movilidad a éste para que pueda eludir las amenazas. Que el rey de ajedrez, aun cuando es de madera, también apela al recurso de huir cuando las cosas se ponen desagradables. Muchas son las combinaciones ganadoras que se han podido efectuar precisamente por haber un medio para llevar al rey a la banda, movilizarlo en una sola columna, ya sea la de torre o la primera línea, y rematar luego la lucha con una pieza de refuerzo. Si se medita un poco sobre lo que afirmamos, se recordará con qué insistencia todos los tratadistas hablan de la fuerza de una torre en séptima, tanto en las posiciones de ataque como en las de sostén. Y es porque en todas ellas se corta la acción del monarca rival y se reduce a la primera línea. Una partida típica. Para ilustrar más este tema, veremos ahora una partida en la que se efectúa una combinación interesante de sacrificio que está orientada solamente por la conciencia de la fuerza de una agresión contra un rey en la banda del tablero. La lucha es en realidad instructiva porque primero se coloca al rey en esa situación y luego se remata la partida especulando con la falta de movilidad que eso significa. Con las blancas, Grau. Con las negras, Fernández Coria. Caballo F3, B6. El fianchetto dama, comúnmente llamado India del Oeste, cuando es parte de un plan basado en caballo F6 y E6, no es en cambio aconsejable directamente como lo hacen las negras en este momento, porque permite efectuar E4, logrando una excelente presión central. Por esa razón se juega siempre primero caballo F6. Ahora, al avanzar E4, las blancas, la acción del alfil quedará restringida a su principal razón de ser, que es el dominio de la casilla E4. No gravitará en la lucha. Sin embargo, obliga al blanco a jugar con tacto para evitar complicaciones centrales. Algunos jugadores yugoslavos, como Sajovic, Planink e Ivanovic, entre otros, han aportado nuevas ideas que rehabilitan la defensa Owen, o sea, B6. Acotamos además que la actual denominación de caballo F6 y B6 es la defensa india de dama. Bien, las blancas continuaron con E4, alfil B7, caballo C3. Ahora el blanco ha planteado una apertura de peón del rey perfecta, pues tendrá sus dos peones centrales en la cuarta línea.
y ambos caballos desarrollados, consecuente en su plan. El negro tratará de presionar el caballo dama para debilitar el punto E4. Las negras continuaron con E6, D4, caballo F6, alfil D3, alfil B4, atacando indirectamente el peón de E4 con el caballo y con el alfil, ya que el defensor está anulado por la acción de la clavada del alfil de B4. Las blancas disponen de los tiempos necesarios para sostenerlo sin dificultad. La importancia de las jugadas intermedias. Las blancas continuaron con dama E2, H6, preparando el enroque. A pesar de que no tienen gran vinculación con el tema que nos ocupa, interesante resulta destacar los riesgos de enrocarse en estas posiciones. Como se ha dicho hasta la saciedad, nunca debe enrocarse un jugador si hay peligro de que le desalojen el caballo de F6. Si tiene el rival un alfil que ataque el punto H7 y puede ir un caballo rápidamente a G5. Cuando las negras tienen el alfil en E7, aquí, los riesgos de los ataques son menores por el hecho de que el alfil toma el salto de caballo. Salte a G5. Pero en este caso no es así. Por eso Fernández Coria juega primero H6. La defensa correcta consiste en D5. Buena jugada. Y ahora, si E5, seguiría caballo E4. También es buena caballo F D7 con la idea de A6 y C5. Luego de caballo E4, alfil D2. En caso de que las negras jugasen enroque, perdón, en caso de enroque, seguiría caballo por C3, perdón, en caso de que las blancas enroquen, seguiría caballo por C3, B por C3, alfil por C3, torre B1, caballo C6. Buena jugada. Bien. Eso en caso de que enroquen las blancas. Pero bueno, juegan alfil D2, caballo por D2, dama por D2, alfil E7, caballo E2, alfil A6, alfil por A6, caballo por A6, enroque corto, C5, C3 y C4. Buena jugada, con equilibrio. Hansen Goodman.
Innsbruck 1972. Bien, esa en caso de jugar caballo E4 en la séptima jugada. Si E por D5, seguiría caballo por D5. En caso de dama por D5, seguiría enroque corto, dama H5, caballo E4, caballo BD7, C4 y alfil E7. Buena jugada. Bien. Eso sí, dama por D5. Caballo por D5. Alfil D2. En caso de enroque, seguiría alfil por C3. B por C3. Caballo por C3. Dama E5. Enroque corto. Dama H5. G6. Dama H3. Caballo D7. Torre E1. D5. Y las negras prevalecen. Bien, eso en caso de enroque de las blancas. Y si alfil D2, sigue caballo por C3, B por C3, alfil E7, caballo E5, alfil F6, enroque corto, dama D5, F4, para que la dama sostenga el mate en G2, C5, alfil C4, dama D6, alfil E3, C por D4, C por D4, enroque corto, torre A D1, caballo C6, con igualdad. Mesa Nikolic, Reggio Emilia 1978 y 79. Bien, todo esto fue una cita con la corrección teórica hasta esa fecha de lo que era la defensa Owen. Volviendo a la partida, a lo que jugó Fernández Coria, H6, última jugada, y el comentario de Grau. Si en lugar de H6 jugasen enroque, habría seguido E5, caballo D5, alfil por H7, jaque.
rey por h7, caballo g5, jaque, rey g6. Malo sería rey g8, puesto por dama h5 y el mate es imparable. Bien, entonces, rey g6, h4, caballo por c3, b por c3, alfil por c3, jaque, rey d1 y las blancas ganan. Bien. En caso de que las negras capturen la torre, seguiría dama g4, alfil f3 para evitar la descubierta y el jaque de dama, alfil f3, g por f3, dama f6, ya está en red de mate las negras, desesperada la jugada, h5, jaque, rey h6, e por f6, b5, ya es desesperada la jugada del negro, caballo por e6, g5 y h por g6, mate. Bien. Ese motivo ganan. Por lo tanto, en lugar de enroque, jugó h6. Las blancas continuaron con enroque corto. Enroque corto. Alfil d2 y alfil por c3. Buscando un desahogo en el ala dama, ya que la situación del flanco rey es inferior. Pero para realizar esto se debe apelar al recurso poco agradable de cambiar un alfil por un caballo, lo que siempre debe ser muy meditado, por la enorme fuerza que cobran automáticamente los dos alfiles adversarios, que tanto se complementan, y la debilidad que surge en las casillas de color del alfil desaparecido. Las blancas continuaron con b por c3, d5, e5, caballo e4, caballo e1. Hay que expulsar al caballo sin recurrir al expediente de cambiarlo por el alfil de d3, que debe gravitar poderosamente en la lucha, y que es, además, el alfil bueno de las blancas, porque actúa en las casillas de distinto color que las ocupadas por los peones rígidos del centro. Ya, Bien. Las negras continuaron con c5, f3, caballo por d2
dama por D2 y C por D4. No debe bloquearse el centro si el rival ataca en el flanco. En este caso conviene hacer una observación dirigida hacia los ajedrecistas de escasa fuerza que gustan efectuar jugadas que aparentemente ganen tiempos y les resuelvan problemas. La jugada C4 sería un grave error en este momento, a pesar de que desalojaría al alfil de D3. Y sería un error estratégico serio porque nunca debe bloquearse el centro cuando se está con desventaja en espacio en el flanco. Cerrado el centro, las blancas atacarían a gusto en el ala del rey y, además, el alfil dama negro quedaría totalmente bloqueado por sus propios peones. Por ese motivo C4 no jugaron C por D4. Y las blancas continuaron C por D4. Caballo C6, dama E3, torre C8, F4, caballo B4, F5 y caballo por D3. Las negras han logrado eliminar el poderoso alfil rey blanco y mantienen abierta una columna en el ala dama. Bien, aparentemente han salvado todas las dificultades y a no mediar el conocimiento pleno del tema que estamos considerando, las blancas no hubieran podido ganar la partida. Pero estas se dan cuenta de que el rey negro está solo protegido por una débil cadena de peones y que difícilmente ha de soportar un ataque. Ahora que la única forma de desmoronar el enroque es avanzando el peón a F6, lo que no podría hacerse si se perdiera un tiempo en recobrar la pieza que acaba de perderse. Y como en estos casos el tiempo vale más que el material, las blancas optan por sacrificar la pieza y juegan F6 directamente. Buena jugada. Caballo por E1, torre A por E1, dama C7, buena jugada. Esta jugada complica el ataque de las blancas y muestra la utilidad de abrir líneas con C por D4 para crear contrachances en lugar de bloquear el centro. Se amenaza dama C3 y dama por C2. Y el problema debe ser resuelto con rapidez. De no saber las blancas que pueden colocar el rey en la banda mediante una rápida maniobra de su torre rey, la combinación habría sido un error, por cuanto no puede evitarse el cambio de damas, salvo que las blancas se resignen a perder tiempos, lo que es un suicidio en las posiciones en que se tiene material de menos. Las blancas continuaron con torre F3. Buena jugada. Evita dama C3, que es más desagradable que dama por C2. Y da paso a la torre hacia el punto neurálgico de G7. Negro. Las negras continuaron con dama por C2, torre G3, G5, H4.
dama E4. El rey en la banda. Esta jugada, que cambia las damas y reduce el material blanco a solo 2 torres, aparentemente acaba con el ataque, ya que a medida que el juego se simplifica, aumenta la importancia de la ventaja material. Pero las blancas confían en los recursos que ha de brindarles el rey negro, al que aislarán en la columna torre. Las blancas continuaron con h por g5, dama por e3, jaque, torre e por e3, torre c1, rey h2, rey h7. Única. El rey ha debido colocarse voluntariamente en la banda, pues se amenaza g6, ganando. Si jugasen torre f c8, sigue g6, buena jugada. Amenaza g por f7 jaque y torre g7 jaque, y si jaque y nos comeremos el alfil. Y si previamente, luego de g6, juegan alfil a6, sigue g por f7 jaque, seguido de torre g7 y torre e g3. Cuando el rey vaya a la primera fila, queda encerrado por las 2 torres. Seguiría rey f8, por ejemplo, torre eg3 y ya estaría en red de mate. Sigue dama, torre g8 jaque y entraría la otra torre con mate. Por lo tanto, pueden jugar torre fc8 y jugaron rey h7. También ganaría, en caso de torre fc8, g6, y si alfil a6 también ganaría aquí g7, seguido de torre h3, doblando las torres en la columna h. Bien, viendo a la partida, las negras jugaron rey h7 y el blanco siguió con g por h6, torre c4, y torre g8, sigue torre g7, jaque, rey h8, no se puede comer el peón de h6 porque entraría la torre en h3 con mate, por eso rey h8, torre eg3, torre por g7, h por g7, jaque,
y seguido de torre H3 con la entrada inminente de la torre y mate. Tampoco salvaría la partida perdida por la precaria situación del rey en la banda la jugada torre C8, acá en este momento, de esta subvariante, pues seguiría torre por F7, torre por G3, mejor que alfil A6, por la réplica torre F G7, seguido de F7. Tanto el alfil no lo juega y hacen torre por G3, seguiría rey por G3, alfil A6, torre E7, alfil B5, F7, torre F8, rey G4, rey H7, rey G5, alfil C4, rey F6, amenaza torre E8, alfil B5 de las negras, para evitarlo, y G4. Y gana el avance del... Bien. Por lo tanto, siguieron con torre C4. Y el blanco continuó con torre G7, jaque, rey H8, torre D3. Buena jugada. Pérdida de tiempo necesaria para evitar torre por D4. Seguido de torre H4 jaque. El peón D solo se puede entregar cuando el peón blanco esté en H7, encerrando totalmente al rey en la banda y amenazando torre G8, sostenida por la otra torre. Las negras siguen con la pieza de ventaja, que por ahora nada hace. Entrará en juego, pero cuando el desenlace sea irremediable. Las negras continúan con alfil A6, H7, torre C8, torre D G3, alfil E2. El alfil trata de ir a G6 vía H5, pero ya es tarde, pues las blancas especulan con una maniobra típica de mate en la banda del tablero por medio de la torre y un peón en F6, cuando el rey atacado está en H8. Las blancas continuaron con torre G8, jaque, rey por H7, sí, torre por G8, seguiría H por G8, corona dama, jaque, torre por G8 y torre H3, mate. Por lo tanto no se puede capturar. Siguen rey por H7, a lo que las blancas juegan torre 8 G7, jaque,
rey h6, torre h3, jaque, alfil h5, única, g4, torre c2, jaque, rey g3. Y las negras abandonan, pues si torre c3, sigue rey f4, y si torre por h3, sigue g5 mate. La partida es muy convincente para el tema que hemos considerado, pues muestra lo penoso de la situación de un rey en la banda, que, aun cuando solo ha sido atacado por las dos piezas y peones, no ha podido eludir las amenazas ni adaptarse a la ni, ni apartarse de la desdichada columna en que fue sumido. La forma de maniobrar de las blancas es muy instructiva y el remate de la partida ingenioso. Bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.